por si de pronto no tiene algo Estaría bien. grabado. Listo, ya estoy grabando, ya estoy grabando. Creo que como aquí es un poco como el escarnio público, te dije, bueno, pues está bien, pero está bien, ya estoy grabando. Entonces, que esté claramente, digamos, delimitado. Entonces, digamos que yo para poder mi- eh, entender un poco el impacto biopsicosocial del BPH, entonces necesito, casi que primer objetivo, en este caso en particular, sería en la población en etapa reproductiva del lugar que se haya definido, entonces establecer eh, las personas en etapa reproductiva con BPH, ¿vale? Con BPH. Y ahí, digamos que yo ya de entrada voy a contemplar cuál es o cuál va a ser el instrumento utilizado para saber si tiene BPH o no. O sea, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser un examen de laboratorio? ¿Va a ser un autorreporte? ¿Va a ser, ¿vale? ¿De qué manera yo voy a identificar las personas que tienen BPH? Además, por el estigma que eso acarrea y todo lo demás. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar? Claramente no lo voy a poner en mis objetivos, pero yo como investigador tengo que saber ya de entrada con qué voy a determinar que la persona tiene BPH, ¿vale? Y que no haya duda de que tiene BPH. Muy bien. Entonces, ¿se entiende? Entonces, los instrumentos, ok. Datos de investigaciones previas sobre BPH, encuestas a personas con o sin padecer la patología, referencias bibliográficas, opciones de profesionales de la salud respecto al BPH. Vamos, el BPH, digamos que se utiliza un examen, ¿cierto? Un examen que normalmente aparece e inicia con la ginecología y de ahí, de ese resultado, digamos que se pide un examen de laboratorio para poder determinar si sí o si no está. Entonces uno podría decir, bueno, necesitamos los exámenes de laboratorio para decir con certeza que este grupo de personas en edad reproductiva tienen BPH. Ahora, con estas personas en edad reproductiva, pues voy entonces a medirlos, voy a evaluarlos. ¿Qué voy a evaluar? Aspectos bio y qué aspectos bio voy a evaluar. Aspectos psico y qué aspectos psico voy a evaluar. Y a nivel social, lo mismo. ¿Listo? Esos serían casi que mis 4 objetivos específicos. Uno de establecer el BPH, otro del efecto del BPH sobre lo bio y así, ¿vale? Y ya con esos elementos podríamos entonces, desde la perspectiva del BPH, a mí, digamos que el sabor que me deja la pregunta que ustedes hacen es como si el interés que tuvieran es más descriptivo. Al ser más descriptivo, digamos que implicaría que el impacto, ¿vale? El impacto requiere, digamos que, una aproximación metodológica un poco más rigurosa, o sea, poder determinar que hay un efecto sobre lo bio o sobre lo psico o sobre lo... No, yo pensaría que pues, la invitación respetuosa que les haría, obviamente, porque es su trabajo, estaría más en el orden de no establecer el impacto, ¿vale? Sino eh, casi que describir las características biopsicosociales, ¿vale? Biopsicosociales de las personas con BPH. Entonces, con Ok, eso, yo profe. ya no me comprometo con mostrar que efectivamente hay un efecto del BPH sobre el bio y así, sino que en últimas lo que voy a describir es, mira, las personas con BPH a nivel psicológico tienen estas características. Las personas con BPH a nivel bio tienen estas características, ¿vale? A nivel social tienen estas características. Y ahí termina mi investigación. Yo no me estoy comprometiendo con mostrar efectos, asociaciones, ¿vale? Nada. Simplemente, en últimas es, quiero saber cómo son las personas que tienen BPH a nivel bio, psico y social. Y ya. Porque esa es como lo que entiendo un poco de lo que quieren hacer dentro de lo que leí de su trabajo, ¿sí? Sí, profe. Profe, entonces allí en instrumentos agregaríamos como el examen mediante el cual pues se llega a determinar el diagnóstico, porque vendría siendo o sea, determinar el diagnóstico de BPH vendría siendo un objetivo específico, el Ajá. primero. Entonces, en estos instrumentos deberíamos colocar el examen que se debe realizar o no es necesario.
Sí, o sea, idealmente, pues digamos que no es necesario, a ver, en términos de instrumentos sí, en términos de objetivos no. En términos de objetivos lo dejamos es, ¿qué queremos hacer? Establecer que tiene BPH. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora sí, somos súper rigurosos y precisos en términos de cuál es el instrumento que nos va a decir que tiene BPH. Lo ponemos. Ahora, eh, estos instrumentos que tienen aquí, casi que cada uno de ellos debería de estarse pensándose, por ejemplo, eh, ¿cómo vamos a evaluarlo? ¿Qué de lo biológico o cómo vamos a evaluar lo biológico? ¿Qué aspectos de lo biológico nos van a interesar? ¿Vamos a utilizar algún instrumento, algún examen de laboratorio? ¿Vamos a pesar? ¿Vamos a medir? ¿Vale? Eso es muy importante que ustedes lo contemplen de entrada. O sea, me interesa medir, saber cómo es lo biológico. Entonces, ¿qué de lo biológico y qué instrumento voy a utilizar? Esto, por ejemplo, así como está, no me dice mucho, ¿vale? O sea, me dice cómo lo voy a hacer. Me dice, por ejemplo, las referencias bibliográficas sobre pH. Pero de ahí, ¿qué instrumento voy a utilizar? Significa entonces que voy a construir un instrumento que implica que lo voy a validar, ¿vale? Entonces, ser muy específicos en términos de biológico, con qué lo voy a medir, qué instrumento voy a utilizar. Entonces, bueno, voy a utilizar un instrumento que ya fue utilizado en otra investigación para mirar el impacto biológico. Eh, de hecho, estaba pensando cuando estaba leyendo su estudio que podrían perfectamente evaluar, digamos, la calidad de vida relacionada con la salud. Es decir, las personas con BPH, cómo se ve afectada su salud, la calidad de vida, ¿vale? Y eso, digamos, que tiene ya su instrumento, tiene todo montado ya, o sea, es básicamente aplicar y recoger los datos. Y entonces se ajustarían los objetivos en función de ese modelo teórico, principalmente. Eh, pero en este momento, si lo tienen así, entonces el modelo biopsicosocial, ¿qué de lo psico? Y entonces, en términos de lo psicológico, ¿qué van a medir? De lo psicológico y qué instrumentos van a utilizar para medirlo. Por ejemplo, para evaluar problemáticas de salud mental, el más utilizado es el SRQ, eh, que fue el que se utilizó en la encuesta de salud mental desde 2015. Eh, entonces ahí se evalúan, por ejemplo, las patologías, los problemas de salud más frecuentes. Ejemplo, eh, una depresión, ansiedad, trastornos somatomorfos, ¿vale? Como alteraciones de la percepción y de la imagen corporal, ¿vale? Entonces, como que saber muy bien, listo, a nivel psico me interesa evaluar esto y entonces voy a utilizar este instrumento. Si, por ejemplo, mi instrumento evalúa depresión, pues significa que yo puedo ocuparme en lo psico de la depresión. Si no la evalúa, pues yo no podría decir que me voy a ocupar de la depresión con un instrumento que no mide depresión. Y así, ¿vale? Entonces, delimitar muy bien, saber muy bien qué instrumentos van a utilizar, también les va a permitir a ustedes decir, bueno, entonces mi investigación es una investigación más de corte, con qué diseño metodológico lo voy a utilizar. ¿Listo? Ok, ¿Claro? Vale. sí. Ok. Y Muchas gracias. listo, dale. Ahorita sigue Jacome y Héctor. Bueno, esto está, estoy demorando muchísimo, muchachos, con cada uno. Bueno, hagámosle. Uy, somos los que seguimos. Sí. Dale. Entonces, el propósito, vamos a mostrar un acompañamiento nutricional a la psicoterapia convencional con el fin de fortalecer resultados ya conocidos, individualizando cada proceso de manera paralela. Éxitos históricos de tratamientos psicológicos para la disminución de síntomas depresivos. Ok, vale. Entonces vamos a mirar si el objetivo, la pregunta, problema y los objetivos responden a esto que ellos tienen aquí en su propósito. Dale. Ok, entonces la pregunta de investigación dice, la interacción del triptófano, vitamina D3, complejo B y magnesio, ¿eso qué Sí. es? Disminuye episodios depresivos en adultos bajo tratamientos psicológicos. Bien, entonces miren, esta es una pregunta, esta es una pregunta que se responde con un sí o con un no, ¿cierto? Por lo tanto, es una pregunta que es típica de una revisión sistemática. O sea, de entrada, digamos que ya nos están diciendo que la manera de realizar este estudio puede ser
más fácilmente realizable con una revisión sistemática. Ahora también podríamos pensar entonces, si lo que queremos es una pregunta, como es una pregunta de sí o no, pues el diseño metodológico va a estar o en una serie de casos, o en un estudio de casos y controles, o en un estudio, pues, un estudio de cortes, o un ensayo clínico. Entonces, todos esos tres que acabamos de mencionar son diseños metodológicos que implican pues un alto compromiso por parte de los investigadores para su realización. Por eso es que decía que más fácilmente puede ser contestable con una revisión sistemática de literatura. Ahora vamos a mirar entonces el objetivo general. Identificar los beneficios del triptófano, vitamina D3, complejo B y magnesio para la disminución de episodios depresivos en adultos. Igual, ¿puedes colocar la pregunta otra vez, por favor? Dice, bajo tratamientos psicológicos, ¿vale? Entonces, no se nos puede olvidar que esos adultos de los que estamos hablando están bajo un tratamiento específico. Entonces, están depresivos en adultos bajo tratamientos psicológicos, ¿vale? Diríamos que es un, profe, diríamos que es un abordaje alterno, ¿no? Sí, sí, estaría, digamos que paralelo al tratamiento psicológico. De acuerdo. Entonces, ¿puedes colocar nuevamente la pregunta, por favor? Sería, ¿la interacción del triptófano disminuye episodios depresivos? Ok. Mira que ese objetivo general debería de comprometerse con responder a su pregunta, ¿vale? Es decir, eh, podríamos casi que el objetivo general sea, eh, puede ser, sí, puede ser el identificar, pero entonces, La efectividad. sí, sí, o sea, en últimas, si ustedes en su pregunta tienen efectividad, ¿no? La interacción disminuye, bueno, es que dice disminuye episodios depresivos. La interacción del triptófano disminuye O episodios. podemos colocar puede disminuir, Mm, ¿no? vamos a mirar, vamos a mirar. Sí, o sea, vamos a mirar, porque es bastante interesante la manera de hacerlo, pero que sea coherente con lo que habíamos presupuestado. Entonces, identificar los beneficios para la disminución. Ajá, está bien. Entonces, determinar, sí, determinar, disminuye. Determinar los beneficios del triptófano para identificar los beneficios del triptófano. Profe, es que, Yo pensaría que sí, no, yo pensaría que lo podríamos dejar así. Objetivo general. Pues no se me ocurre como algo mejor. O sea, pienso que está bien. y no quisimos ser determinantes porque seríamos muy categóricos y se trata es de abrir la puerta para que haya una mejoría en ese tipo de tratamientos. Entonces, no buscamos no ser como Porque tan lo otro determinantes. que Héctor se me ocurre ahí es que pudiéramos decir, por ejemplo, identificar los efectos del triptófano, perdón, identificar los efectos del triptófano, vitamina D3, complejo B y magnesio en la disminución de episodios depresivos, ¿sí? ¿Sí? Que sería entonces ya no meternos con el asunto del beneficio, sino sobre el efecto pues casi que el efecto en la disminución. Eh, Profe, entonces también cambiaría nuestro título, ¿no? Porque nosotros como título tenemos beneficios de la interacción de estos oligoelementos para la disminución. Entonces cambiaría el título a los efectos de estos oligoelementos para la disminución de efectos. sí, O, o sea, o pues podría, efectividad, el título de realmente en últimas va a ser como lo último que vamos a colocar, Ujú. modificar. ¿cierto? Entonces, porque uno podría poner, si encontramos que hay efectos,
Entonces nosotros desde el mismo título podríamos invitar a la lectura. O sea, la interacción de estos elementos disminuye los síntomas depresivos en adultos con tratamientos psicológicos. Eso puede motivar a leerlo. Exactamente, exactamente. Igual yo estoy pensando todo el tiempo en clave, digamos, de artículo científico, ¿no? En términos de, pero digamos que para un trabajo de grado, estaría bien como ustedes lo tienen. O sea, ¿de qué habla su trabajo? Habla de una interacción entre unos oligoelementos y la disminución de síntomas depresivos, ¿cierto? De episodios depresivos. De acuerdo. Entonces, objetivo general, identificar los efectos del triptófano, exacto, perfecto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, el primer objetivo específico, yo creería que este primer objetivo que tienen ahí ustedes está superando los objetivos que se habían propuesto, ¿vale? O sea, este va a ser como el beneficio, la relevancia social, el beneficio, digamos, directo para las personas. Va a terminar derivándose en esto si ustedes encuentran que sí, que efectivamente esto va a ayudar a mejorar los síntomas. Pero por ahora estamos en un asunto más exploratorio, más casi que confirmatorio, sí o no, no sabemos si sí o si no, vamos a identificar el efecto, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, diríamos que podemos tener la condición que me parece a mí un poco muy específica en términos de que son adultos que tienen dos condiciones. Tienen la condición de tener episodio depresivo y además de tener episodio depresivo estar bajo tratamiento psicológico. Entonces, que cumplan las dos condiciones y a esas dos condiciones casi que hacerle seguimiento nutricional, por decirlo así. Exacto. Efectivamente se tomen los medicamentos que... Entonces uno pensaría de entrada que esto podría estar situado en un lugar de salud mental, es decir, en una institución de salud mental, donde podemos controlar un poco mejor que tiene tratamiento psicológico y que asisten al tratamiento psicológico y que además, pues, se comen una dieta, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el objetivo específico estaría más por el lado de, número uno, si tenemos que identificar los efectos de todos ellos, pues cada objetivo va a ir separado por cada uno de los elementos. Es decir, uno tiene que ser, por ejemplo, digamos que si estamos en el verbo identificar, porque uno podría decir en el objetivo general, evaluar los efectos del triptófano, y eso pues es mucho más grande, pero si lo dejamos en identificar, entonces diríamos, todos los verbos tienen que ser igual de específicos, es decir, señalar los efectos del triptófano en la disminución de episodios depresivos en adultos bajo tratamientos psicológicos. El otro, señalar los efectos de la vitamina D3 y pues para que no nos quede tan tantos objetivos, podríamos agrupar, por ejemplo, triptófano, vitamina D3 y en otro complejo B y magnesio, ¿sí? Como para que, y entonces en uno tenemos establecer los efectos, en otro señalar los efectos, ¿vale? Y casi que tendríamos pues un último objetivo que estaría más por la relación, casi que establecer la relación entre triptófano, vitamina D3, complejo B, magnesio, ¿cierto? Actuando en sinergia. Sí, la sinergia de todos estos elementos para la disminución de episodios depresivos en adultos. Algunos podrían decir lo mismo que les decía a las compañeras. Bueno, pues tendríamos que identificar, ¿cómo vamos a identificar adultos con episodios depresivos? Entonces, un objetivo, digamos que específico, sería casi que ya tenemos ese de sugerir el suministro de triptófano, vitamina D3 para mejorar el estado de ánimo, digamos que lo podríamos retirar
lo podríamos retirar porque puede ser, digamos, que un efecto de la investigación, pero todavía no nos podemos comprometer a que eso es lo que vamos a terminar encontrando. Ahora, casi que empezaríamos también por identificar los adultos con episodios depresivos, ¿no? Entonces, un objetivo específico, pues estaría sería creo que el primer objetivo, o sea, primero es identificar adultos con episodios depresivos, ¿cierto? Entonces, identificar adultos con episodios depresivos. ¿Especificamos a nivel de síntomas depresivos o solamente así? Porque como hay leves, graves, como para que Sí, se haga más puntual. Ok. porque es que ustedes dicen que hay una disminución de episodios, ¿no? Entonces implicaría que tenemos un antes y un después, o sea, tendríamos que tener casi que una medición, casi que pre y post, por decirlo así. O sea, una medición en la que establecemos casi que adultos, identificar el grado de episodio depresivo o el nivel de depresión, ¿no? Un marco, desde un Y marco. como que ¿cuál es el marco en el cual estamos trabajando? Porque digamos que nosotros tendríamos que decir, medimos el nivel de depresión, ¿listo? Y luego volvemos a medir para poder, digamos que notar que efectivamente, pues estos adultos con episodios depresivos, sin el consumo de triptófano, vitamina, ¿vale? Y empezamos el tratamiento. Y el tratamiento es, ¿qué cambió? Ellos seguían en tratamiento psicológico, pero ¿qué cambió? Pues que empezamos una dieta complementaria rica en estos elementos, ¿vale? Ajá, acompañada con. Ajá, acompañada con. Entonces, ese es como el diseño metodológico es muy complejo. O sea, necesitamos entonces identificar el nivel de episodios depresivos en adultos, o podríamos decirlo, el nivel de depresión en adultos, ¿sí? De depresión en adultos. Eh, Identificar el nivel de depresión en adultos eh, sin, ¿cómo es que podríamos decir? Sin consumo de triptófano, vitamina D3, ¿no? Es ¿En como, una dieta preestablecida? sí, sí, sin una dieta, porque nosotros podríamos, así como colocamos ahorita los paréntesis, digamos que colocamos una categoría, vamos, no sé, dieta, podríamos identificar los efectos de una, no sé cómo se llama esta dieta, no sé, ¿vale? Esta Complementaria. dieta complementaria, entre paréntesis, triptófano, vitamina D3, complejo B, magnesio, ¿cierto? ¿Para qué? Para que yo ya no tenga que volver a utilizar tan específicamente, porque es que fíjense cómo se les está alargando sus objetivos específicos, ¿vale? Entonces es como tratar de simplificarlo y decir, bueno, necesitamos identificar el nivel de depresión en adultos sin una dieta complementaria y luego, casi que después de todo esto, el siguiente, otro objetivo específico podría ser identificar para no poner otro objetivo específico, podría ser identificar el nivel de depresión en adultos sin y con una dieta complementaria. Ay, sin, profe. sin, Profe y, pregunta. ¿no? Sin y con una dieta complementaria. ¿Sí? Entonces así tendríamos claramente que vamos a hacer una medición sin dieta, con dieta, ¿de qué? Del nivel de depresión. Y ya luego, entonces, sí vamos a empezar a mirar el efecto que tiene el triptófano para la disminución. Pero entonces aquí, la pregunta que les haría yo a ustedes sería, ¿ustedes lo piensan hacer en trabajo de campo o lo piensan hacer mediante revisión de artículos, como una monografía? Revisión. Ah, Profe, ok. pero es que antes le iba a hacer antes de que se me escape la interrogante, Dale. resulta que
también es, no sé usted qué opina, porque es que el preestablecer con y sin dieta anticipada va a hacer que eso, o sea, es más difícil seguir ese antes de y después de, precisamente la revisión. Pero ¿qué tal si lo que nosotros pretendemos es eh, crear efectos de confort con esta dieta complementaria en cuanto a que los pacientes se haya encontrado que estuvieron más cómodos porque estos nutrimentos, esta dieta complementaria genera esa posible tranquilidad, es decir, no tanto en una escala, sino en unos resultados de confort para el paciente, como bienestar, manifestados obviamente por el paciente. ¿Por qué? Porque O sea, la variable de precisamente como resultado no sería tanto la disminución de los síntomas depresivos propiamente dichos, sino más un bienestar subjetivo, ¿sí? no, pues sí, puede ser subjetivo porque el paciente es el que determina su mejoría, pero sí sería disminuir porque un paciente con una depresión, aunque sabemos que no es profunda, puede manifestar que al estar menos agobiado o menos triste o depresivo, pues eso ya es un cambio en él y es un cambio positivo. Entonces, bajo esa manifestación, pensábamos que podía ser también un avance en ese tipo de dieta complementaria. Vale, vale. Pero por eso es muy importante, digamos, en este punto que, digamos, uno tomar como las decisiones respecto a cuál es el resultado para la salud que me interesa. Si el resultado para la salud que me interesa es la disminución de síntomas depresivos, ¿vale? O si el resultado para la salud es el bienestar psicológico, ¿no? Mental, ajá. Sí, una cosa lleva a la otra. Pues digamos que si hay una De disminución acuerdo. de síntomas, pues vamos a estar en un beneficio, en un bienestar, por decirlo así. Sí, sí. Eh, pero entonces, si vamos a hacer una revisión de literatura, eh, pues principalmente nos vamos a concentrar en que esa variable resultado, nosotros claramente la tenemos que medir, por ejemplo, en cuánto tiempo. Es decir, esa disminución de síntomas la vamos a ver a los 2 meses, al año del tratamiento, a los 6 meses, ¿vale? O sea, casi que se convierte en delimitar muy bien, muy, muy bien, de qué manera o hasta inclusive de qué forma nosotros vamos a medir esa disminución de síntomas de los episodios depresivos, ¿vale? Entonces, digamos que así como lo estábamos planteando, yo lo estaba planteando en términos de hacer un trabajo de campo, ¿no? En términos de pensar sobre una revisión de literatura, ¿cierto? Entonces, como revisión de literatura, yo le sugeriría más bien es que pensáramos cuáles son las diferentes exposiciones a las que se van a ver, digamos, los diferentes tratamientos a los que se van a ver expuestos y los vamos a comparar sobre la variable resultado para la salud. O sea, la pregunta pico que estábamos hablando, digamos que la O como respuesta para la salud, tiene que ver entonces con una disminución de episodios depresivos, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer por cada objetivo específico es empezar a eh, colocar cada intervención y cada intervención va a ser el consumo de, por ejemplo, podríamos incluso hasta tener personas que solo van a una consulta en particular, o sea, con un enfoque particular. Entonces, voy a comparar, voy a, por ejemplo, a comparar enfoques psicológicos entre sí para ver su efecto sobre la disminución de síntomas. O Es, voy a, eso. entonces, tengo esa comparación, pero también tengo la comparación de consumo de algún tipo de, por ejemplo, triptófano mejora la disminución de síntomas o el triptófano combinado con magnesio. O no, con magnesio no, sino con vitamina D3,
¿vale? Entonces, tengo todas las posibilidades contempladas dentro de, y para poderlo hacer, entonces yo podría colocar siempre la comparación sobre la exposición. Entonces, ¿a qué está expuesto, digamos, este adulto? Porque la población como tal es un adulto con un fenómeno en particular que es la depresión, ¿cierto? Entonces, este es un adulto que sufre de un problema de salud mental que es la depresión. Ahora, yo lo que quiero ver es el efecto sobre ese problema de salud mental de diferentes tipos de tratamientos. Entonces, tratamiento número 1, cognitivo-conductual. Tratamiento número 2, no sé, psicoanálisis. Tratamiento número 3, ¿vale? Y puedo completar todos por cada uno de los tipos de consumo de dieta, ¿vale? Entonces, comparamos triptófano con magnesio y así sucesivamente. ¿Listo? Por lo tanto, en el caso, digamos, digamos, de ustedes, para simplificar y que no nos quede tan extenso, digamos, los objetivos específicos, entonces podríamos, para simplificarlo, ¿vale? Para simplificarlo, vamos entonces a decir, objetivo general, tenemos el de identificar los efectos del triptófano, ¿cierto? Vitamina D3, en la disminución de episodios depresivos en adultos bajo tratamientos psicológicos, ¿vale? Eso ya de entrada, digamos que nos dice que asumimos una posición de que solo hay disminución de síntomas siempre y cuando haya tratamiento psicológico. Es como De una... acuerdo. Entonces, que Eso lo tenemos como, como sí, preventa, es lógico. Ajá. que solo la nutrición no va a mejorar la De sintomatología, acuerdo, perfecto. ¿cierto? Entonces, partimos de ese supuesto y ahorita lo que vamos a hacer como objetivo específico, entonces, sería... espérate que me están escribiendo por el chat. Yo apenas llegué de trabajo. Bueno, sí, dale Angie, tranquila. Entonces, tenemos lo siguiente. Objetivos específicos. Entonces, lo que vamos a hacer es, si vamos a identificar el efecto, ¿cierto? Identificar el efecto de ta, 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 ta. Entonces, los objetivos específicos sería establecer el efecto de triptófano, tan, 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 tan. Podríamos separarlos por grupito, o sea, pares de grupitos, triptófano y magnesio y tal cosa, ¿vale? Sí. Y ya está. O sea, básicamente lo que vamos a ver es el efecto que tiene este tratamiento independientemente del tipo de terapia que se esté llevando. O sea, me da igual si es psicoanálisis, si es humanismo, si es, ¿vale? Da, Correcto. da igual, a menos que ustedes quieran evaluar eso. Pero si quieren evaluarlo, pues tendríamos que plantearlo en la pregunta y en el objetivo general. O sea, todo lo muy, muy coherente, pues como que... Entonces, si vamos a decir, bueno, mira, podríamos entonces, podríamos colocar un objetivo del tipo identificar o bueno, otro verbo diferente, señalar, establecer, eh, ¿vale? Que permita, digamos, esa identificación muy específica de los tipos de terapia, ¿vale? Es decir, lo que encontramos en la revisión de literatura, ¿vale? Es que los pacientes son atendidos más que nada por el enfoque cognitivo-conductual, o más que nada ¿vale? Entonces así podríamos hacer una caracterización de los diferentes enfoques psicológicos para depresión. Ahora, yo estoy pensando ya sobre los resultados. Entonces ustedes dicen, evalúo tipos de terapia y entonces puedo decir, en la cognitivo-conductual, el triptófano mostró efectividad, pero el triptófano en psicoanálisis no lo mostró y así sucesivamente, ¿vale? Como para que uno pueda, como que el ruido no sea, como que, no sé si un tratamiento psicológico, ¿vale? Jugó un papel dentro del resultado, sino que yo sé que este tratamiento específico psicológico, sumado a esta dieta en particular, me dio este efecto particular, ¿vale? Una especie de fórmula.
Sí, o sea, en últimas, lo que ustedes están tratando es de evaluar la efectividad de algo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que están evaluando? Están evaluando el, el tratamiento psicológico, por un lado, están evaluando la dieta que está llevando, digamos, este paciente en particular, ¿vale? ¿Y cuál es el efecto que quieren medir? No es tanto el bienestar como consecuencia, es la disminución de la sintomatología depresiva, ¿vale? Ok. Entonces, la pregunta ahí sería, eh, vamos a revisarlo es decir, los psicólogos publican estas intersecciones con nutrición, con dieta, porque la forma de construir, o sea, pues luego vamos a mirar cómo lo hacemos metodológicamente, ¿cierto? Pero en suma, que quede claro entonces que tenemos como esta intencionalidad, queremos saber el efecto que tiene esta dieta sobre la disminución de síntomas y en unos tipos de tratamiento psicológico, ¿vale? De entrada, yo les diría que la mayoría de tratamiento psicológico está cognitivo-conductual, la gran mayoría, y dentro de eso, pues más que nada para depresión, pero, pero ahí lo importante es poder decir, bueno, este estudio, listo, listo, y entonces, a continuación, ¿vale? Para ya ir cerrando, entonces, ya quedarían los objetivos específicos, ¿cierto? Entonces, Profe, entonces, aquí estaría bien así. O voy a sea, mirar. estos, Sí, voy a estos mirar. tres o Identificar cuatro. el nivel de depresión en adultos sin y con una dieta complementaria. Eh, este primer objetivo, yo creería que lo podemos como eliminar, porque digamos que lo habíamos pensado para hacer trabajo de campo, ¿no? Como que, porque en últimas los estudios que ustedes van a revisar, pues lo que van a reportar es, mire, nosotros, nuestros pacientes con esta terapia psicológica les dimos esta dieta y entonces mejoraron o desmejoraron. Lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho, exacto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues vamos a empezar a sumar estudios que evalúen el efecto del triptófano y el magnesio para la disminución de síntomas depresivos. Perfecto, entonces Y señala. en base a estas evidencias que nosotros recolectamos, profe, nosotros tenemos pensado cómo hacer como producto una guía clínica, o sea, como un protocolo, en donde se pueda sugerir el consumo de estos nutrientes para que las personas lo tengan en cuenta. O sea, esto para poder responder a una necesidad de los objetivos del Ujú, desarrollo sostenible, ujú. compartirlo Sí, para sí, la o sea, salud digamos que pública. lo importante es, puede ser esa una siguiente etapa, ¿no? Digamos que Ujú. cuando nos preguntan la justificación, esa es la justificación de ustedes, o sea, ¿para qué están haciendo esto? Producto. Digamos que los efectos que tendría una determinada dieta. Este último objetivo que tienen en mayúscula, entonces, puede ser Ah, no, esto es de lo que ahora decías, efectos eso serían señalar los resultados. tipos, Ujú. como que estaría centrado más como sobre señalar los tipos de terapia psicológica identificados, ¿no? En la revisión. Sí, eso es lo que decías ahora, resultados. Entonces aquí ya Entonces ahí estaría sería, para señalando. completar, sería señalar o identificar los tipos de terapia psicológica reportada en la literatura, ¿sí? Ujú. Como que ustedes encontraron, pues estos son los tipos de terapias que aparecen en los estudios que encontramos, ¿vale? Ok. Listo. Entonces, aquí decían que seguían Tatiana Gil, Gustavo Vanegas y Karen Yustres. Gracias, Gracias, profe. profe. Listo, chicos, vale. Hola, profe. Ya, buenas, ¿cómo están? Insulina, listo. Dale. Bueno, Miremos profe. el propósito que tienen allí. Ve, mientras yo hablo, ¿ustedes qué hacen? Pregunta. Al resto del grupo, ¿no? Les pregunto, digo, bueno,
Todos están aquí también ahí, no solamente los que están directamente implicados, porque la idea es que sea para No, todos. profes. Todos Pues estamos escuchando las entendiendo explicaciones que que sea, todos profe. estamos escuchando y corrigiéndolo de nosotros de una vez. Ah, bueno, bien. Entonces, dice, el propósito que ellos tienen, ¿vale? Cuando construyen su propuesta es evaluar el efecto de la planta de insulina en pacientes con diabetes tipo 2 que usan esta planta como tratamiento alternativo. Vamos a ver si la pregunta refleja eso. ¿Listo? Vamos a ponerla, porfa. Hola. Nuestra pregunta de investigación es, ¿cuál es el uso de la planta de insulina como tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en zonas rurales de Candelaria Valle en el periodo 2020? Vení, ¿te puedes volver al propósito? ¿Ya cambió, profe? Sí, evaluar el efecto de la planta Ah, en pacientes con diabetes que usan esta planta como... Ok, es que recuerdo que dentro de lo que ustedes escribían, ustedes tenían algo relacionado con, como con las creencias que las personas tenían en la zona rural, ¿vale? Como tratamiento alternativo y demás. Entonces yo me imaginaba que en últimas querían también explorar un poco como esas como percepciones que se tenían en torno a la planta, como esas creencias que se tenían en torno a la planta. Pero entonces creo que ya no va a ir por ese lado, sino realmente queremos mirar si la planta funciona o no funciona para la reducción. ¿Sí? Exactamente como la efectividad un poco de la misma planta, ¿no, Toti? sí, Bien, bien, esa bien. era la idea. Ok. Entonces vamos a la pregunta otra vez y yo miramos. Entonces mira que la pregunta, ¿cierto? Si la intencionalidad es efectividad, ¿listo? Efectividad. La pregunta también debería como mostrar dejar ese sabor, ¿no? Dejar esa sensación al que la está leyendo de que lo que quieren es mirar efectivamente su efecto, ¿vale? Entonces, aquí es como cuál es el uso que se le da, ¿no? ¿Qué aplicaciones tiene la planta? Y realmente no es eso lo que ustedes están queriendo. Entonces, para que responda mejor la intencionalidad de investigación de ustedes, casi que podría ser, y aquí la pregunta para ustedes también un poco es, ¿cómo se han imaginado que va a suceder esta investigación? Es decir, ustedes, supongamos, tienen un paciente con diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? Ese paciente con diabetes mellitus tipo 2, ustedes le van a suministrar la planta de insulina, ¿vale? Y le van a hacer un seguimiento a ese paciente para mirar si aparece casi que una mejoría, ¿cierto? Aparece, no hay una crisis de azúcar, ¿cierto? En últimas. Pero todo eso se va a hacer Profe, en el laboratorio, ¿sí? es que esa era como la confusión de nosotros, porque con la profe anterior en investigación 1, ese era nuestro propósito en sí, pero ella dijo que eso era algo experimental y que no se podía hacer. Entonces, por eso nos fuimos, ella nos indicó de que hiciéramos como esa caracterización de la planta, de cómo se usaba, de cómo la usaban personas, porque en mi caso, mi papá tiene diabetes tipo 2 y su tratamiento es o sea, él nunca en sí se inyectó con insulina, sino que su tratamiento en sí fue la planta. Y entonces ahí la pregunta que les haría es la norma, por ejemplo, miren, ustedes pueden saber que la marihuana medicinal es útil, ¿vale? Digamos que hay investigaciones en el mundo que muestran que la marihuana medicinal es útil para el tratamiento de diferentes dolores crónicos, por ejemplo, para epilepsia, ¿vale? Ha mostrado diferentes usos terapéuticos, tiene un espectro bastante amplio por todos los cannabinoides que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, receptores de cannabinoides. Pero, ¿qué ocurre? Que la legislación colombiana no permite el uso de la marihuana medicinal como tratamiento. Entonces, por más que yo quiera, digamos,
digamos, utilizar la marihuana para medir el efecto que tiene la marihuana sobre X cosa, ¿vale? Tengo una barrera muy importante que no puedo saltar y es Lo el legal. Ministerio de Salud. O sea, sí, el Ministerio de Salud. La parte legal me impide. Entonces la pregunta es, ¿ustedes podrían hacer este estudio? ¿Vale? Podrían hacer este estudio de que, o sea, tienes tu padre, que sabes que tienes a tu padre, y tu padre puede ser un sujeto, ¿no?, de investigación, pero ¿quién más conoces que tenga esta misma dinámica y que nosotros podamos hacerle seguimiento a estos pacientes en términos desde el discurso científico, ¿vale? Digamos que la medicina tradicional dice, bueno, no, es que tienes que aplicarte insulina y todo este asunto, y el saber, digamos, no científico es, pues la planta de insulina me hace lo mismo, y entonces yo no voy a aplicarla, sino que voy a hacer infusiones y todo lo demás con insulina. Entonces, tenemos esos dos discursos en disputa, ustedes representan el discurso científico, entonces desde el discurso científico ustedes le hacen seguimiento a estos pacientes. Entonces ustedes pueden decir, tenemos X, o sea, podría ser una investigación más de serie de casos, porque no estamos esperando un número significativo de casos, sino un número reducido de casos, pero que tienen en común tener diabetes mellitus tipo 2, no recibir otro tipo de tratamiento, ¿vale? Por voluntad, o sea, ellos mismos dicen, yo no me voy a seguir el tratamiento tradicional, sino que voy a seguir el tratamiento en el que yo creo que es la insulina, ¿vale? Esa sería como la pregunta de, ¿estarían ustedes de acuerdo con realizar ese tipo de estudio? ¿Conocen de normativas que les puedan imposibilitar? ¿Les interesa, digamos, poder decir, bueno, pues mire, yo voy a divulgar este estudio del efecto que tiene la insulina y hago el reporte de ese estudio y lo voy a defender ante cualquier instancia legal, etcétera? Porque yo como médico sé que deben hacer esto, pero ellos hicieron esto y yo lo que hice fue hacerles el seguimiento, no intervenir en ningún momento y estoy reportando el efecto que tiene la insulina sobre estos pacientes, ¿vale? Yo les aclaro, yo no soy médico, pero la pregunta sería, ¿cuál es el efecto que ustedes esperan obtener? Es decir, vamos a medir en sangre algún elemento de pacientes y cómo el uso de la planta va cambiando ese resultado, ¿vale? Y tengo entonces una tabla que caracteriza ese conjunto de pacientes con esa característica común. Mostrar que en todos hay una disminución de eso que estoy midiendo o un aumento de eso que estoy midiendo, ¿vale? ¿Qué sería en últimas como lo que les llama la atención? ¿Hola? Bueno, profe, pero pues se ha mirado obviamente una revisión de artículos en los cuales pues se habla de la efectividad de este mismo uso de planta, pero ya como tal llevarlo al campo, es decir, bueno, tener un individuo X y decirle, listo, usted tiene diabetes mellitus 2 y lo vamos a tratar con este tratamiento, con esto, pues retomo lo que dijo la compañera pues, de la docente del semestre anterior, que aparentemente no sería ético porque sería aparentemente experimental, teniendo en cuenta obviamente que ya hay una literatura y algunos archivos en el cual habla sobre la efectividad. No sé de pronto cómo podríamos pues complementar si únicamente mirando revisión de artículos o ya viéndolo a campo directamente con un individuo, 2 o 3, bueno, no sé cuánto sería pues medible pues la efectividad de la misma. Sí, porque digamos que representa un riesgo más alto cuando digamos que vamos a introducir algún tipo de tratamiento. Entonces, dependiendo de lo que, digamos, lo que ustedes quieren probar, ¿vale? Si ustedes lo que quieren es, queremos probar la efectividad de la planta de insulina,
para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus, pues la sugerencia en últimas que podríamos tomar estaría más hacia la revisión de literatura, en términos de que con eso disminuyen pues el riesgo ligado a si se les permite, ¿vale? Se les permite a ustedes realizar este tipo de recolección sin consecuencias para su profesión, ¿vale? Es decir, una cosa es que yo esté así como haciendo mi rural en Candelaria, como digamos haciendo mi rotación, etcétera, y yo dentro de mi rotación me encuentro con pacientes que como alternativa al tratamiento están utilizando la planta de insulina y yo entonces, ¿qué es lo que voy a medir como efectividad? O sea, ¿a qué le voy a llamar yo efectividad? ¿Vale? Es decir, que disminuya o aumente qué. Y, Daniel. ¿cómo? No, prosigue. Qué pena. No, pues en últimas es, ¿cuál es esa variable resultado que me va a permitir a mí medir la efectividad? ¿Sí? Entonces, hay dos alternativas. Una, ¿vale? Es obtener todos los permisos del Comité de Ética de la universidad para realizar el estudio, ¿vale? En el cual, sí, hay un alto riesgo, pero entonces ustedes, ¿cómo van a controlar ese riesgo? O sea, estos pacientes van a utilizar la planta de insulina como tratamiento para la diabetes, ¿vale? Y según el Ministerio de Salud, ese no es el tratamiento adecuado, el tratamiento ideal, se pone en riesgo la vida, ¿vale? Entonces uno ahí empieza a decir, entonces, ¿cómo vamos a controlar a estos pacientes si entran en algún tipo de crisis, ¿vale? Entonces, ustedes pueden preguntar, por ejemplo, con sus profesores de medicina, eh, ¿cómo podrían hacer ese ejercicio? Si en últimas lo que quieren es poder hacer ese ejercicio de probar cómo... Sí, la efectividad, los niveles de glicemia, ya sea hiperglicemia o hipoglicemia con el uso como tal de la infusión de la planta y demás. Exactamente, exactamente. Entonces, esto digamos que es un tipo de estudio un poco más complejo de realizar, pero pues no es imposible de realizar. O sea, ya el asunto ahí es ustedes decir, bueno, queremos hacerlo, vamos a rodearnos entonces de nuestros profes como para poder decir cómo vamos a controlar cualquier tipo de crisis que se vaya a presentar con los participantes, porque son participantes que no van a recibir el tratamiento típico, ¿vale? Porque nos interesa es probar efectivamente la efectividad de la planta. Entonces, sin recibir otro tipo de tratamiento solo y exclusivamente manejado con la planta de insulina, vamos a mirar entonces si hay una hiper o hipoglicemia, ¿cierto? En suma, pues la sugerencia más fácil, pienso, económica, sensata, con menos riesgo, pues es hacer una revisión de literatura. Es decir, estudios que han hecho lo que ustedes quieren hacer, ¿listo? Y muestran entonces, reportan la efectividad de la insulina. Sí, ¿Listo? totalmente de acuerdo, obviamente, profe. Sino Sería que el más como... tema de, ajá, sino que el tema de es que en esta planta no se ha hecho la investigación en sí de que, o sea, no hay información clara en realidad en personas, en seres humanos, se ha hecho pero con animales. Ya. Y se sabe el efecto que causa la planta, pero por eso, porque se han hecho investigaciones, pero referente a ratas, a otros tipos de animales. Ujú, ujú. Porque es que el asunto ahí es que ustedes saben que hay una población que usa esta planta como tratamiento. O sea, el hecho de que ustedes pongan Candelaria, yo apostaría pues que es porque saben que en esa población la gente para el tratamiento de la diabetes utiliza esa planta. Por lo tanto, ustedes ya de entrada casi que podrían decir, eh, podemos en esa población empezar a mostrar, pero entonces ahí la pregunta es, ¿quién correría con los gastos del examen? ¿Vale? Porque uno podría pensar en
en últimas, lo que ustedes necesitan es poder mostrar el examen de laboratorio que dice que esta planta, el efecto que tiene sobre la medición de glucosa es esta, ¿sí? No tanto por el beneficio subjetivo, a no ser que ustedes digan, bueno, no nos vamos a meter con exámenes de laboratorio, ¿vale? No nos vamos a meter con eso, pero lo que sí queremos ver un poco es la calidad de vida relacionada con la salud por el uso de esta planta. Es decir, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, queremos mirar el efecto que tiene para la calidad de vida de estas personas y eso es subjetividad absoluta, ¿vale? Es decir, yo reporto cómo al estar tomando esta planta, digamos que no observo síntomas. Al tomar esta planta, digamos que me da un mareo y consumo la planta y se me quita el mareo, etcétera, ¿vale? Todo esto son reportes subjetivos, o sea, ustedes entrevistan a sus pacientes y esos pacientes dan unos reportes relacionados al uso de ese tratamiento, porque de hecho no es que ustedes se lo vayan a dar, sino que ellos ya lo están usando. Entonces lo único que vamos a hacer es una investigación de lo que ellos ya están haciendo. No porque ustedes sean malvados o sean médicos que quieren, entonces Estamos ustedes... experimentando con ellos, sino que ellos ya, sabiendo los resultados de ellos. Exacto, ellos ya están experimentando. Ahorita lo que vamos a hacer es vamos a hacer un procedimiento científico para reportar lo que ellos están haciendo. Pero entonces no vamos a utilizar exámenes de laboratorio, nada de eso, sino exclusivamente el reporte subjetivo. Entonces ahí el modelo que le sugeriría estaría más relacionado con la calidad de vida relacionada con la salud, pues para que lo ajustaran. Entonces, bueno, miremos el objetivo. Entonces la pregunta, volvamos a la pregunta, ¿vale? Porfa. Pongamos otra vez la pregunta. Entonces, aquí podríamos poner la pregunta es sobre cuál es el beneficio o cuál es sí, cuál es como ¿cuál es la relación, ¿vale? Podría ser, ¿cuál es la relación entre el uso, ¿vale? ¿Cuál es la relación entre el uso de la planta de insulina, ¿vale? ¿Cuál es la relación entre el uso de la planta de insulina como tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en zona rural? Pero entonces, espérate. Entonces, ¿cuál es la relación entre el uso de la planta de insulina como tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2 en zonas rurales? Entonces aquí en 2020 ¿vale? Y en 2020 y la calidad de vida. Y la calidad de vida relacionada con la salud. Ahí podría ser, porque uno podría, digamos que, pensar en que, ¿cuál es la relación entre el uso de la planta de insulina y, a ver, ¿cómo lo organizamos? ¿Cuál es la relación entre el uso de la planta de insulina como tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en zonas rurales de Candelaria Valle en el periodo 2020 y la calidad de vida relacionada con la salud? O sea, las dos variables que nos están interesando es la calidad de vida relacionada con la salud y el uso de la planta de insulina. Entonces, podríamos plantearlo como cuál es la relación entre la calidad de vida relacionada con la salud, o sea, como cortar esa parte y la calidad de vida relacionada con la salud y ponerla, cuál es la relación en calidad, ¿cierto? Entre calidad de vida relacionada con la salud y el uso de la planta de insulina como tratamiento, tal, ¿vale? O para que se note un poco más.
¿Cuál es la relación entre calidad de vida relacionada con la salud? ¿Sí? Y ahí pegaríamos entre calidad de vida relacionada con la salud y el uso de la planta de insulina como tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en zona rural de Candelaria, ¿verdad? Y ahí, entonces quitar el y la, ¿sí? Ajá, eso. Entre calidad de vida relacionada con la salud y el uso de la planta de insulina con tratamiento en pacientes. Entonces vamos a mirar es en últimas, pues esa relación, ¿listo? La calidad de vida relacionada con la salud ha estado más estudiada en cáncer. Entonces, por ejemplo, cómo el cáncer de seno o el cáncer en general afecta la calidad de vida relacionada con la salud. Entonces, la calidad de vida relacionada con la salud, pues tiene, hay diferentes instrumentos, entonces podrían mirar el instrumento específico de calidad de vida relacionada con la salud para diabetes, ¿vale? Y entonces le vamos a preguntar a las personas que tienen diabetes, ¿vale? Cómo el uso de la planta pues les ha beneficiado su calidad de vida, en últimas, ¿vale? Entonces fíjense que no sé si eso les cambia lo que quieren hacer, pero en últimas la calidad de vida relacionada con la salud mide por un lado la enfermedad, o sea, la sintomatología, de una perspectiva pues cualitativa, o sea, es subjetiva. El paciente reporta una disminución de síntomas, consume la planta en estos momentos, ¿bien? Entonces, desde esa perspectiva podrían buscar específicamente sobre calidad de vida relacionada con la salud en diabetes, ¿sí? Para ya con eso, entonces ya, por ejemplo, saber cuál es el instrumento que van a utilizar especialmente. Y entonces ya lo que tienen en común estas personas que les van a preguntar es que usan la planta. Entonces, en pacientes que usan esta planta tienen estos beneficios para la salud. Y ustedes podrían decir, ay, sería chévere preguntarles a los que en Candelaria, tanto a los que usan la planta como a los que no la usan. Y pueden tener entonces pues si les interesa, ¿no? Como que, mira, pues estos reportan estos beneficios para su salud cuando usan la planta y estos otros reportan estos cuando consumen el tratamiento tradicional, ¿no? Pero en últimas, lo que quieren hacer, pues es mirar la efectividad de la planta sobre la variable que vamos a considerar grande. Es una gran sombrilla, de una vez. Espero que pues, les guste, ¿no? Esto a ustedes sí les implicaría entonces incluir dentro de su marco teórico, dentro de su estado del arte, calidad de vida relacionada con la salud en diabetes, particularmente, ¿sí? Pero con eso, digamos que ustedes ya pueden poder medir muy bien, pues, como el efecto de la planta sobre esa variable, ¿vale? Entonces, con eso, pues el objetivo general, ¿no? Sería, casi que lo podrían incluso hasta copiar la pregunta y lo que haríamos sería, pues, ajustarlo. Sería más fácil. Copiar la pregunta, copiarla, la pegamos en el objetivo general y ajustamos el objetivo general. ¿Sí pueden? Vale. Copiar la pregunta, seleccionarla, eso, copiar, objetivo general, pegar. Listo. Y entonces ahí, al pegar la pregunta, listo. Entonces, quitaríamos cuál es y entonces podríamos describir la relación entre calidad de vida relacionada con la salud y el uso de la planta de insulina como tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en zonas rurales de Candelaria Valle en el periodo 2020. Se le quita esa pregunta y ya. Se le quitaría ese signo de interrogación que tienes ahí. Y listo. Y ahora, en el objetivo específico, entonces, un objetivo específico pues va a ser identificar la calidad de vida relacionada con la salud, ¿sí? Pues, el primero sería identificar la calidad de vida relacionada con la salud.
en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Cierto? O sea, lo que tienen ahí para poder identificar que es un diabetes tipo 2 de Candelaria, ¿no? Ahora, la siguiente pues estaría entonces sobre, eh, podría ser la caracterización sobre el uso de la planta, o sea, lo que tenían ahí un poco por ejemplo, saber cuándo la usan, cómo la usan, en qué momento la usan, o sea, todo ese tipo de cosas relacionadas con la planta, porque hay algo que de hecho desconozco, ¿vale? Y es si el instrumento de calidad de vida relacionada con la salud contempla la utilización de tratamientos no tradicionales. Entonces, si lo contempla, pues eureka. Si no lo contempla, tenemos el objetivo 2, que permite caracterizar el uso de esos tratamientos no tradicionales, o sea, el uso de la planta. Entonces, el segundo objetivo sería más relacionado con una caracterización o una identificación, o bueno, identificar, entonces señalar, eh, establecer más bien, puede ser establecer el uso eh, de la planta de insulina en la población, ¿sí? En la población participante. Entonces ya sabemos que es de diabetes y todo ese tipo de cosas. Eso, población objetivo. Y entonces en últimas, el último entonces sería relacionar, ¿vale? El uso de la planta con la calidad de vida. ¿Sí? Porque en últimas tenemos un objetivo general que dice describir la relación entre. Entonces aquí pueden buscar, ahorita googlear, etcétera, buscar sobre calidad de vida relacionada con la salud en diabetes, qué instrumentos existen como para evaluar la calidad de vida de las personas que tienen diabetes. Y entonces evaluamos la calidad de vida de personas que tienen diabetes, pero que además usan la planta. Entonces ahí podemos decir, miren, los que usan la planta tienen estas características, ¿vale? Eh, y ahí estaría. Y pues ahí ya no tendrían que usar glucómetro, o no sé si las personas de la zona que van a tomar usan glucómetro. O sea, lo más importante es, pues si usan glucómetro, pues lo pueden incluir dentro de su estudio, ¿no? Ellos por lo regular, siempre que son diagnosticados con diabetes, se les envía. Ah, Por lo ok. menos en el caso de mi padre, pues a él le mandaron todo pues lo que era el equipo, incluso también la insulina inyectable, pero pues por como tradición o qué, ¿cómo se le dice a eso? Ujú. Agüeros o cosas de que la medicina, que no, que se vuelve, que ya después que no se la aplica y que eso lo hace, que se muere, que bueno, cosas así, decidió por él mismo no aplicársela y comenzar pues con esta, él sí tuvo muchas, como tomando varias plantas y eso, pero ya después dejó de tomar y ya comenzó con esta y ahí así fue como se comenzó a regular Ujú. y está súper bien, los exámenes iba a que se los hicieran y ya prácticamente mantenía muy estable en sus glicemias. Ujú. Ok, ok. Sí, porque digamos que la primera como pregunta sería, ¿de qué forma nosotros vamos como a capturar, por decirlo así, a identificar, a describir, pues el uso de la planta de insulina, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que estas personas exclusivamente utilizan la planta de insulina? Entonces podríamos nosotros pensar en un instrumento de caracterización de la población, ¿vale? Como una pregunta de sí o no. Y si usa la planta de insulina, pues ingresa al estudio, y si no la usa, pues no, ¿vale? Pero principalmente como a cuántas personas tenemos que preguntar para poder llegar a esa conclusión, ¿vale? Llegar entonces a la planta que nos interesa, o sea, a que están usando esa planta, ¿cierto? Entonces, Pero como identificar qué tanta población hace el uso